Ahí estamos grabando. Bueno, Ok, nuevamente, ¿cómo están? Eh, Buenas tardes, noches a todas, a todos. Eh, Estamos aquí en la segunda conversación de este coloquio llamado La política del síntoma. En esta oportunidad tenemos a un gran amigo, a Jorge Reiter. Lo presento brevemente. Jorge es psicoanalista, estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde fue docente de la materia clínica de adultos, fue profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas y docente invitado en la Universidad de la República de Uruguay. Es autor de Edipo Gay. Edipo Gay, a mi modo de ver, pero creo que con bastantes datos para poder decirlo, uno de los libros más importantes del psicoanálisis de los últimos años, a nivel no solamente local, digo. Eh, Edipo Gay, entonces, Heteronormatividad y Psicoanálisis, publicó un libro de narrativa, Mi educación sentimental, y se define como un fugitivo del lacanismo. Jorge, bienvenido, muchas gracias por darnos esta mano, por querer participar de este espacio. bueno, es un placer. O sea, gracias a ustedes tres y gracias a todos los que están en la conversación de hoy. Y además me encanta eh, apoyar el proyecto editorial que me parece que está buenísimo. Coloquio de perros. Gracias Jorge. Gracias a todos ustedes. Aprovechar vuelta por participar, que ya estamos cocinando todo para sacar muy pronto los primeros libros de la editorial. Bueno, Jorge, como para arrancar, para romper el hielo, para mover la pelota, como se dice, la semana pasada, el lunes, hablamos con Diego Stulbar. Creo que Diego en algún punto hizo un trayecto, digamos, que va de la política al síntoma, podemos decir, ¿no? Alguien dedicado a estudiar la política y filosofía política y teoría política, encontró en el síntoma, por supuesto, y en otras naciones, pero en el síntoma una noción muy importante para pensar cuestiones vinculadas entonces a la política, ¿no? Esa unión entre síntoma y política. Yo me animaría a decir, vos me dirás si esto es correcto, que quizás vos hiciste un camino inverso, es decir, el camino que va del síntoma a la política. Me imagino que partiste del síntoma como psicólogo y luego como psicoanalista, y te encontraste con la política o la dimensión política del síntoma. Esto es lo que yo me armo. O lo que creo que quizás te pasó a vos, también pensando desde mis propios zapatos, desde mi propio lugar. La primera pregunta, me gustaría que comencemos a hablar, es justamente de esto, ¿no? ¿Cómo, qué entendés vos, digamos, ¿no? Por la dimensión política del síntoma, o la idea de que todo síntoma es también político, o qué significa introducir la dimensión política del síntoma en una práctica como la del psicoanálisis, ¿no? Que es a lo que te dedicas. ¿Sí? Primero te diría que cuando vos estabas haciendo este desarrollo, yo pensé, y además como por suerte pude escuchar la charla de Diego, pensé exactamente lo que vos, la lectura que vos hiciste, como que yo fui al revés, o sea, fui del síntoma a la política, pero claro, yo soy psicoanalista y él es filósofo, entonces obviamente nuestros caminos van a ser distintos. Y claro, mira, mientras hablabas me acordaba de algo que dice Paul Preciado en el libro Yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Que él habla de sacar los divanes a la plaza, ¿sí? No sé si me simpatiza la idea. Me parece que el análisis es una experiencia íntima, pero me parece que sí hay que traer la plaza a los divanes. O sea que en ese sentido sí estaría de acuerdo con el espíritu de lo que plantea Preciado. Y para mí la dimensión política del síntoma, mira, yo en realidad ya estaba charlando con ustedes estos días, o sea, obviamente me imaginaba, qué sé yo, agarraba el tema política del síntoma y me imaginaba posibles caminos, ¿viste? Esas charlas que uno tiene con los amigos sin que los amigos se enteren, ¿no? Y yo me acordaba de esto, ¿no? De cómo
qué sutil es el encuentro que cada uno tiene, ya van a ver que, o sea, que voy al punto, ¿no? Que tiene con un pensamiento, con un libro. Yo, digamos, había leído, porque para mí, digamos, digamos, el pensamiento que me permitió cambiar en algunos aspectos la forma de pensar, digamos que digamos, el pensamiento que produjo ese efecto que la verdad pasa muy pocas veces, por lo menos en mi vida. Me parece que digamos, muchas veces leemos pensadores que enriquecen nuestro pensamiento, pero que peguen un giro fuerte, eso ya, por lo menos en mi vida, es más raro. O sea, que me hagan ver cosas nuevas no dentro de la misma perspectiva, sino que me cambien la perspectiva. ¿Sí? Y entonces en mi charla con ustedes yo les contaba que leí en algún momento, ¿cómo se dice? La voluntad de saber, el texto de Foucault, no me dijo nada prácticamente. O sea, lo leí, no tuvo ningún efecto. Y, y en otro momento, otra lectura que hice en otro momento de mi vida, digamos, me habían pasado unas cuantas cosas en mi vida personal y seguramente mi análisis, que me situaban de otro modo. Ahí, digamos, donde empiezo a leer, pero a leer, claro, acá está la diferencia sutil. Yo lo había leído ya, pero ¿viste? Leer, como toda palabra, puede significar cosas muy distintas. Y en este caso, leer quiere decir que empezó realmente a tener un efecto transformador, eso que leía, ¿no? Esta idea que además yo podía empezar a leer en mi vida, o sea, no solamente en la teoría, la idea de que todo está atravesado por las relaciones de poder. Lo que no quiere decir que las relaciones de poder sean todo. O sea, no todo es relación de poder, pero las relaciones de poder atraviesan todo. Creo, no estoy seguro si lo estoy inventando, ¿no? Pero creo que Freud decía algo parecido, decía, no todo es sexual, pero lo sexual está en todo, que, digamos, que obviamente no es lo mismo. Si lo sexual fuera todo, sería indiscriminable, digamos, no existiría lo sexual. Bueno, lo mismo diría yo para las relaciones de poder. Y eso fue lo que me permitió pensar las relaciones de poder, me permitió pensar, bueno, esto ya lo dije como varias veces, pero me voy a reiterar porque es la verdad, no la puedo, me encantaría decirlo de otra manera, pero no se me ocurre ahora. Me permitió pensar por qué había cosas que dentro de mis sucesivos análisis, no de un análisis, que eso se podría atribuir a, no, o sea, a la limitación que todo analista tiene, ¿no? Sino en sucesivos análisis había cuestiones muy personales mías que no tenían lugar. Bueno, como todas esas cuestiones tenían que ver con la sexualidad, empecé a pensar, y ahí seguro también influyó otra lectura que fue muy importante para mí y que resignifiqué con el tiempo, que fue la lectura del Antiedipo. Que tiene como, digamos así, el 70% del Antiedipo no lo entendí. Pero el 30% que sí entendí, es algo parecido a lo que me pasa con Lacan, que muchas cosas no entiendo, pero tiene algunas que sí las entiendo y que me parecen muy potentes y que las tomo como herramienta. ¿Sí? Y lo que sí entendí del Antiedipo, o fue una de las primeras cosas que me lo hizo ver y poder pensar como fuerte, es lo que ellos llaman el familiarismo, ¿no? Es decir, leer todo como si el mundo, digamos, de la subjetividad, de la producción de la subjetividad, se contuviera todo dentro de la familia, que básicamente es la visión del niño. ¿Sí? Entonces fue que empecé a ver, digamos que, si bien, digamos, me parece fabuloso todo el desarrollo que tiene el psicoanálisis sobre algunos aspectos de la sexualidad, que realmente me parece fabuloso y único, digamos, no lo descarto, pero empecé a ver que había una cantidad de regulaciones enormes de la sexualidad que tenían mucho peso en la vida de las personas, y cuanto más se alejaran de la heteronorma, más peso tenían, que no estaba contemplado en la teorización del psicoanálisis de cómo se produce ese sujeto, y no solo cómo se produce, sino qué posibilidades tiene o no tiene en el día a día, en su vida cotidiana. Entonces, ahí, digamos, de esta confluencia, básicamente es que fueron saliendo los trabajos que finalmente conformaron este libro de Edipo Gay, pero que
digamos, está muy vinculado a la política del síntoma, porque, bueno, cuando decimos cuando, no sé, decimos, cuando yo pienso en la política del síntoma, obviamente, y lo pienso como analista, pues yo no soy ni politólogo, ni soy sociólogo, ni filósofo, ahí la política es qué posición vamos a tomar ante ese síntoma. O sea, no es solo ubicar esta relación de poder, sino cómo posicionarnos como analistas, digamos, dicho de otro modo, cómo posicionarnos en la escucha, ¿no? Porque de eso se trata, no solo eso, pero eso es un punto importante, de ese síntoma, cómo lo vamos a escuchar. Mirá, justo estaba repasando por una cuestión, estaba leyendo, no sé, por vez número 98, no sé, el historial de la joven homosexual de Freud, ¿no? Y ahí donde se ve un Freud, digamos, tan tironeado entre el Freud que dice varias veces en el historial que no hay ninguna enfermedad, y el Freud que a pesar de eso se embarca en esta tarea de heterosexualizar a esta chica, digamos. Bueno, ahí hay una política del síntoma, ¿no? Cuando finalmente, con sus peros, pero, digamos, tranza con el deseo de los padres, pero que ahí creo que también parte del problema es creer que ese es el deseo de los padres. O sea, sí, es el deseo de los padres, pero los padres no se inventan a sí mismos, estaban en una cultura en que era impensable esta hija, digamos, enamorándose, era impensable o al menos innombrable, no sé si impensable, pero era innombrable y era impresentable esta hija enamorándose de la baronesa, no recuerdo cuánto. Bueno, sigamos el diálogo. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorge. Traes decís, ¿no? Traes esta frase de Preciado del el diván a la plaza, ¿no? El diván o al ámbito público, o el ámbito público, el ámbito político, si queremos mejor, al diván. A mí me parece interesante los dos movimientos, ¿no? Me parece interesante los dos movimientos. Pero, a ver, es una pregunta muy difícil la que te voy a hacer, pero ¿en qué cambia, digamos, para vos, en que un analista haga ese movimiento, ¿no? De llevar el ámbito público al diván y que no lo haga? Pero la pregunta no es ingenua, porque yo sé que vos estás estableciendo un debate muy interesante, por ejemplo, con algunos psicoanalistas, por ejemplo, con el libro de Miguel Bassols, ¿no? Eh, en función de la presentación de Preciado en París, ¿no? Que derivó en la publicación de Yo soy el monstruo que os habla. Eh, que, porque para mí lo importante acá es cómo cambia, digamos, la posición analítica, la posición de un analista, cómo cambia el análisis en función de producir este movimiento. ¿Vos tenés una idea o pensaste, digamos, bueno, efectivamente la cosa cambia de tal modo, digamos, ¿no? Si yo hago este movimiento, mi clínica va a ser de tal modo, si no lo hago, va a ser de tal otro. No, sí, totalmente. La pregunta más bien es apasionante. Y yo creo que cambia todo. O sea, digamos, supongo que esta es una pregunta que no tengo respuesta. O sea, no sé si cambia tanto, digamos, lo que yo te estuve tratando de pensar en esos libros. No sé cuánto cambia si el analizante que estás escuchando se lleva cómodo con la heterosexualidad. Ahí no estoy seguro. Supongo que sí cambia algo, pero no estoy seguro si cambia tanto como es recibir, digamos, a la enorme cantidad de gente, de analizantes que, bueno, y te digo esto y digo, ¿quién responde del todo a la heterosexualidad? Supongo que nadie, o sea que finalmente sí, yo creo que cambia un montón, porque sitúa, digamos, me parece que permite situar, eh, sigamos como puntos de dirección de la cura muy distintos. O sea, voy a decir lo más brutal, pero que sigue pasando, ¿no? Si vos crees que el problema es la homosexualidad, obviamente tu política del síntoma o la transexualidad, o el problema es que una persona quiera hacer una operación digo, cosas que irritan mucho a algunos analistas, que quiera hacer una operación de cambio de sexo, o que quiera hacer una transición sin operación, ¿no? Si vos crees que tenés que, poco menos que evitar ese movimiento, bueno, obviamente esa es una política del síntoma. Ahora, si como yo creo al menos, crees que lo que se trata es de dar lugar a la singularidad de esa expresión del erotismo,
sea cual sea, sin tener que proponer ningún modelo de cuál es la sexualidad correcta, bueno, claramente esa es otra política. Además creo que se sitúa distinto lo que es el síntoma, porque digamos, en el caso 1 estaría situando que la homosexualidad es el síntoma. En el caso 2 no es un síntoma, es un modo de expresión de la sexualidad, nada más, no es un síntoma. Entonces habrá que ver cuál es el síntoma para esa persona, pero no la homosexualidad seguramente, o no la transexualidad. Ahora, te voy a decir algo que o sea, más allá de tu pregunta, pero te voy a decir por qué, en qué sentido, por cómo yo leo esto de sacar el diván a la plaza, digo que, digamos, no sé si estoy tan de acuerdo. Les cuento, tuve una experiencia que me resultó súper interesante. Resulta que me piden una derivación para el hijo de una gente relativamente cercana, ¿sí? Y me lo pide el padre, y la madre, digamos, objeta que yo haga una derivación porque bajo esta, por esta idea, ¿no? Dice, no, dice, yo lo respeto mucho a Jorge, pero yo no quiero no quiero un analista que milite por lo gay. O sea, yo dije, no entendió nada, o sea, yo jamás militaría ni por lo gay, ni, digamos, ni por lo trans, o sea, yo no milito por nada. En ese sentido, digo, lo de la plaza, digamos, como analista yo no milito por nada. Lo que no hago es militar por la heterosexualidad. Y yo creo que si no se piensan algunos elementos que están metidos en la teoría, es probable que uno más allá de la intención, hay un riesgo de terminar militando por la heterosexualidad con la idea de que esa es la sexualidad, digamos. Y ahí, digamos, hay distintos discursos. La puedes llamar sana y casi ningún analista, creo yo digamos, pero puede tomar otras formas mucho más sutiles, ¿no? Va a ser la única sexualidad en la que realmente, se acepta la castración, y ahí ya te lo hace más aceptable, ¿no? Y entonces ahí está el riesgo ese de la militancia, pero yo creo que en el análisis no es una práctica de militancia de nada. O sea, en todo caso se milita por el deseo del sujeto, pero ya no sé si cabe la palabra militar ahí. Entiendo el punto, ¿no? Pero tengo la impresión de que todas las críticas por parte de los psicoanalistas al problema del analista militante, creo que están íntimamente vinculados a estos conceptos heredados que me parece que hay que revisar como concepto de neutralidad, ¿no? Los analistas son neutrales, no participan en causas políticas, no. Todo eso es indiferente a lo que acontece en un análisis, etc. Yo me pregunto si si uno toma las ideas más subversivas del psicoanálisis, de Freud inclusive, la idea de que el objeto sexual, por decirlo así, el objeto de amor es siempre contingente, es por naturaleza contingente, si eso no nos transforma inevitablemente, digamos, no digo militantes, pero al menos eh, en, en personas que no podemos, digamos, ponernos en contra de determinado tipo de militancias en lo que respecta, por ejemplo, a las diversidades sexuales. No sé si me explico, Jorge. Yo lo veo como contradictorio. Lo que pasa es que yo asocio militancia, y yo creo que es en el sentido que lo decía esta persona que me objetaba, como que yo iba a tratar de que su hijo, tenía que ver con la problemática del hijo, que yo iba a tratar de que el hijo termine siendo, suponete, trans. Y en ese sentido digo que uno como analista no milita. Ahora, creo que respecto de la política, obviamente no entendía en sentido partidario, ¿no? De si peronistas o radicales, ¿de qué partidos quedan? ¿Ah, PRO o del PRO? Sino en el sentido de que de no excluir las relaciones de poder de la escucha del sujeto, yo creo que pasa exactamente lo mismo que en la política. O sea, la posición neutra es la posición de derecha. O sea, es la posición de la conservación del orden establecido. O sea, la neutra es esa, digamos, no cuestiono el orden establecido, cosa que no me parece una posición no es la que yo quisiera de un analista. Cuando digo lo de no militante, que tampoco, digamos, llevar la causa propia como querer convencer a los analizantes de que deben ser determinada cosa, no lo convence que sea nada. Claro. Uno sigue Sí, Jorge, digamos, sí.
el recorrido de ese analizante hacia dónde lo lleve. Perfecto. Tommy y Emi no siguen tomar la palabra, no quiero apropiarme del micrófono. ¿Sigo? ¿Avanzo yo? ¿Me dejan a mí? Bueno. Avanzá, Bruno, avanzá. Dale, que estamos con esta. Jorge, te quiero hacer una pregunta ahora en relación a estos últimos trabajos que estuviste haciendo, al menos de los que yo me enteré, por ejemplo, a la lectura del libro de Miguel Basol, que tiene cierta importancia porque forma parte de un diálogo muy relevante para el psicoanálisis, ¿no? El debate Preciado Eol, si se quiere, o la figura, o Miller, ¿no? Con ese artículo tan polémico de Dócil al trans y el libro de Basol que nombraba recién. ¿Cuál es tu lectura, digamos, de esa posición, digamos? ¿Qué crees ahí que se defiende con tanta tenacidad? Buah, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que se defiende? Ahí te digo, te voy a ser honesto, no lo tengo muy claro, no termino de entender muy bien, honestamente, qué es lo que defienden con tanta, o incluso hasta te diría qué es lo que le da tanto miedo, porque hasta donde yo llego casi me parece un poquito infantil y no debe, digamos, seguramente estoy equivocado, digamos, no debe limitarse a algo tan infantil, aunque por ahí también está en juego. Porque, digamos, hay más allá de, digamos, yo tampoco acuerdo absolutamente en todo lo que dice Preciado, digamos, tiene básicamente acuerdo en que entiendo, digamos, hacia dónde va. Después hay cosas que puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo. Digamos, me parece que ahí se puede abrir un debate de ideas. Lo que pasa es que a mí lo que me impresiona de la posición de la AMP es que no debate nada. O sea, por eso me resulta súper interesante el texto de Basols, porque lo que hace es desautorizar la posibilidad de un diálogo. O sea, el tipo de argumentos que dan es muy patético. Los argumentos serían, él no entendió nada, o sea, él no entendió nada porque no leyó bien a Lacan. Y como no leyó bien a Lacan, no se dio cuenta que o leyó mal y entonces no sabe que todo lo que él dijo que realmente tiene sentido, ya está dicho por Lacan. Y el resto es por equivocación. O sea, el libro de Basols arranca con algo que ronda la mala educación, que es algo de una violencia increíble, que no sé si vos lo tenés presente. Empieza con un epígrafe en que lo trata de loco a Paul Preciado. O sea, de loco que se cree encerrado y que realmente no está encerrado. Realmente es de una violencia total. Decirle a una persona trans, como le dice literalmente Basols en ese libro, que se cree encerrada por las normas de género, no me acuerdo del verbo que usa, pero como que esa es una creencia que él tiene, como si fuese una especie de cosa subjetiva, pero que en realidad, si él quisiera, podría sentirse fantástico. Eso me parece, bueno, es que ustedes arrasar, digamos, es reducir todas las relaciones de poder a cuestiones subjetivas. Y bueno, obviamente, digamos, acá puede venir también, podemos retomar lo que preguntabas antes. Obviamente, si vos pensás así, vas a escuchar clínicamente de un modo. Ahora, si pensás que realmente el hecho de querer, digamos, hacer un viaje y que se te complique muchísimo el paso por migraciones o incluso que se te impida, es una determinación muy importante en la vida de esa persona, que no es un fantasma de esa persona, que es algo con lo que se encuentra, con lo que tiene que lidiar y que es algo muy violento. Entonces, bueno, ahí son ya como dos orientaciones muy distintas, porque en un caso, digamos, estás cargando a la subjetividad algo, en el otro estás tratando de ver qué es subjetivo y qué no es subjetivo. Digamos, no todo es subjetivo, por suerte. Y sí, digamos, además está lleno de tergiversaciones el libro de Basols. Es una vergüenza realmente. Una que me llama mucho la atención, pero la he escuchado incluso de gente amiga, digamos, o sea, no solo de los enemigos, si lo vamos a plantear en esos términos. ¿Vieron la famosa carta de Freud a la madre del joven homosexual que está recontra archicitada? Porque está archicitada como para decir, ¿vieron que Freud era reggae friendly y que qué sé yo? Que ese aspecto está en Freud, yo no digo que no esté.
está también en Freud, ¿sí? Pero en esa carta, Freud dice, no me acuerdo ahora literalmente, pero dice algo así como que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es una detención del desarrollo. O sea, no habla de enfermedad, pero no dice es una detención del desarrollo. Bueno, Basol cita una versión de la carta inexistente, por supuesto. Les digo, chequeé el original de la carta para ver dónde estaba la verdad, que dice detención, y ahora circula una versión que dice es una, creo que dice algo así como una variación del desarrollo. Esto es, viste, es bien pigwashing. O sea, es querer lavar, como diciendo, ¿cómo? Incluso esto lo dice casi literalmente Basol en el libro. ¿Cómo Preciado va a decir que Freud tenía elementos, digamos, estaba dentro de esta epistemología de la diferencia sexual que plantea? Si Freud ya en esa carta, digamos, ya había dicho todo, bueno, primero que no es cierto porque es aislar esa carta de Freud y que dice cosas que es cierto Freud dice, pero es aislarla de todas las otras cosas que dice también Freud. Pero además se tergiversa la carta, lo cual me parece, digamos, además de deshonesto intelectualmente, o sea, es ridículo. O sea, ¿qué te necesitas? Que tu papá no se equivocó en nada. O sea, tenés que borrar el pasado. Hoy, por ejemplo, sí, estaba escuchando un podcast donde contaban que cuando el Instituto Sarmantiniano publica las cartas de San Martín, borra todas las malas palabras que usaba San Martín mucho. O sea, es tipo algo parecido. O sea, es como establecer figuras impolutas y obviamente eso está dentro de una política, ¿eh? Porque eso, en este caso, en el caso de cómo aparece en el libro de Bassols, está dentro de la política, que es decir, y esto es lo que me parece súper triste y súper negativo, pero si nosotros no tenemos nada que aprender de él, si todo lo que él dijo ya estaba dicho y todo lo que nos critica está equivocado, y cada digamos, una vez que no podés dialogar con el otro, porque ya desde el epígrafe, donde dijiste que está loco, lo anulaste como interlocutor, entonces, ¿qué pasa? O sea, la propuesta es, sentémonos a hablar de los trans, pero no incluyamos a los trans en la mesa donde vamos a discutir sobre los trans. Esto me hace acordar, mira, a otro podcast. Estoy escuchando muchos podcasts, pues cuando voy a hacer las compras o cuando cocino, por ahí me pongo a escuchar un podcast, que me pareció brillante, pero brillante, de Georgina Orellano, ¿la tienen? Que en este momento, no sé si sigue siendo ahora, pero es como la directora del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales. Claro, y cómo hablaba de ciertos discursos que hablan sobre las trabajadoras sexuales y que se atribuyen un saber sobre las trabajadoras sexuales y nunca, pero que nunca las incluye a ellas, o a ellos, o a ellas, en la mesa para discutir. Digo, lo sentí muy afín a algunas hipótesis de Edipo Gay, que les diría, finalmente es eso, es decir, si vamos a hablar sobre diversidades sexuales, no es solo hablemos con ellos, o sea, a ver, no, no lo formule bien. Cuando el movimiento de liberación gay, digamos que tiene una especie como de toma de la Bastilla en Stonewall, que es una revuelta que hay en Nueva York, digamos, contra la policía, digamos que era el hostigamiento más inmediato, bueno, cuando finalmente logran terminar con el hostigamiento policial, inmediatamente se dirige el movimiento a los psiquiatras, ¿sí? ¿Y qué les dicen a la Asociación Americana de Psiquiatría? Le dicen, dejen de hablar de nosotros, hablen con nosotros. Ahora, yo creo que eso estuvo fantástico en ese momento, pero hay una vuelta más, que creo que lo que está en juego entre lo que dice Paul Preciado, o lo que digo yo en mi libro, y cómo responden las instituciones psicoanalíticas a eso, que no es solamente hablemos con las disidencias, sino reconozcámosle a las disidencias capacidad de producir un saber sobre sí mismas. Que eso es más que hablar con, o sea, es legitimar el saber que producen. Y cuando digo legitimar, quiero también aclarar esto, ¿eh? No digo que no lo cuestiones, o sea, no sé si lo tienen ustedes, pero hay algún tipo de discurso que sería algo así como, sobre los trans solo pueden hablar los trans,
sobre los gays solo por hablar de los gays, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, porque me parece que hablar con otro es como si dijera, sobre yo solo puedo hablar yo mismo, ¿no? O sea, lo que por ahí nos sentamos a tomar unas birras y lo que ustedes me dicen sobre mí me enriquece porque tiene una mirada que justamente tiene la ventaja de no ser la mía. Tiene la, digamos, la mía tiene la ventaja de ser la mía, pero la de ustedes tendría la ventaja de que no es la mía y que pueden darme perspectivas de cosas que yo no veo. Pero no pueden faltar a la mesa. Digamos, no podés hablar, o yo no sé si sí, de hecho poder porque se puede, digamos. Yo creo que la AMP habla sobre los trans y la AMP, y seguramente en otras instituciones psicoanalíticas también pasa, ¿no? Sin incluirlos en esa mesa. Y yo creo que la gran, digamos, jugada, lo que está en juego es eso, ¿vas a incluirlos en la mesa o no? Por decir, tomando lo de Georgina Orellana, ¿vas a incluir a las putas o no en la discusión sobre la prostitución? Si no las incluís es una política, y si las incluís es otra. Es muy distinta. Porque además, viste, esa experiencia de cualquiera. No es lo mismo hablar de alguien que está ausente que hablar de alguien que está presente. Ya ahí, tanto, digamos, los vínculos como las relaciones de poder se juegan de otro modo. Che, hablé demasiado, ¿no? No, espectacular, Jorge, espectacular. Un último comentario y le doy la palabra a algunos de los chicos, pero para darte mi impresión, ¿viste? Relación a esto, ¿qué defienden? De acuerdo con vos con esta posición profundamente religiosa en relación a los textos, ¿no? Y a los autores, impolutos, textos sagrados, ¿no? Defender la verdad última del texto, que Y curiosamente defender van. que hay una verdad. Exacto, 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 exacto. Que hay una verdad que encima va completamente en contra quiero decir, del propio método de lectura que tenemos como analistas, así como hay una verdad última detrás Es, del texto. Pero es totalmente es lacanismo contra Lacan. sí, 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 yo tengo esa impresión. Pero lo que quería decirte es que me da la sensación de lo que se defiende con muchísima tenacidad por miedo a que todo se derrumbe, que se derrumbe la teoría y la clínica psicoanalítica, es un saber referido a la diferencia sexual, ¿no? Algo así como si nosotros perdiéramos el saber sobre la diferencia sexual, nos quedamos sin el saber que ¿no? que nos habilitaría, digamos. ¿No? Creo que hay una disputa, me parece, tengo esa impresión yo, una disputa en torno a un saber, y más específicamente un saber que, por supuesto, sería muy relevante, ¿no? Saber qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué es ser gay, qué es ser heterosexual, qué es ser trans. Perder ese saber. Y cuando se pone en cuestión quién tiene el saber, ¿no? Bueno, ahí todo el mundo saca las armas. Lo que pasa es que, claro, yo tengo la impresión de que nosotros podríamos ir trabajando tranquilamente, deponiendo ese saber, diciendo, no, ciertamente no tenemos ningún saber al respecto, pero aún así podemos analizar, podemos trabajar como analistas. No, totalmente. Yo eso lo he pensado mucho últimamente, que es esto de la potencia del no saber. ¿No? Porque yo creo que ahí, 100% de acuerdo con vos, el buen punto de partida es, y no sabemos. No sabemos, pero tal vez, y yo creo que ahí es muy importante el adverbio que voy a poner, colectivamente podamos armar un saber. ¿No? Y colectivamente estoy pensando en esa mesa, como se dice, en la cual se incluyan todos los actores, y no un grupo que monopolice el discurso y la producción de saber, sino, pero que tampoco la inversión, que ahora el grupo que monopolice sea, por ejemplo, no sé, los gays, o sea, no. Colectivamente creo que podemos empezar a armar un saber que va a ser limitado, obviamente, que va a ser rectificable, que históricamente va a cambiar, pero a lo mejor algunas cosas podemos, vamos a decir, algunas cosas podemos decir. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, Bruno. Lo que no termino, te juro que no termino de entender es por qué hay que defender tan a capa y espada ese saber de la diferencia sexual. O sea, ¿qué pasa? Digamos, evidentemente, supongo que porque angustia, ¿no? Soltarlo, como si lo suelto, ¿quién soy? Igual me llama la atención un poquito. Emi, ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andas? Hola, hola, Emi. ¿Cómo andas, loco? Che, quiero volver al principio. Vos al principio tocabas una relación entre, yo llamaría un registro analítico terapéutico y un registro de luchas, o diván y calle, o diván y plaza, ¿no? Quiero volver ahí. Ponele. Es lo siguiente, ¿no? Hay como una dimensión más política de eso, donde uno podría decir,
como dice Bifo Berardi, ¿no? Bifo Berardi, filósofo italiano, que hay ciertas luchas que tienen una eficacia terapéutica. Esto es que contribuyen en algo a transformar nuestras vidas. Yo te podría preguntar ahí, ¿cuál crees que la eficacia política de una práctica como la práctica analítica, terapéutica o clínica, ¿no? ¿Cuál es la eficacia política? ¿En qué contribuye a la eficacia política de nuestras vidas? Esa sería mi primera pregunta. Pero me interesa más otra, que es la siguiente. Vos mencionabas a Preciado, a Deleuze y Guattari, a Foucault, ¿no? Y yo diría así, parece que hubo un momento, un tiempo pasado, donde el diálogo entre psicoanálisis y filosofía, entre psicoanálisis y política, entre psicoanálisis y teorías críticas y movimientos sociales era más productivo. Tensiones, pero tensiones productivas. Pienso, por ejemplo, el manifiesto surrealista está, lo de a cabo a rabo, influenciado por Freud, ¿no? ¿Me seguís? Cuando vos mencionabas a Preciado, yo empezaba a pensar, ¿no? Feminismos, filosofía francesa, lucha de las disidencias, que han hecho una importante cantidad de aportes a ciertas transformaciones teóricas del psicoanálisis en los últimos años, ¿no? El psicoanálisis se ha visto enriquecido por los aportes teóricos, políticos, con un conjunto de luchas, de activismo, de teorías críticas, no necesariamente psicoanalíticas, le donaron al campo psicoanalítico. Mi pregunta en concreto sería, ¿cuál crees hoy que es el aporte del psicoanálisis más allá del campo psicoanalítico? ¿En qué le aporta, si es en algo, a las teorías críticas, a los movimientos sociales, a las luchas de la disidencia, etcétera? ¿Qué aporta al mundo, voy a decirlo así, al mundo cultural y teórico, incluso político, hoy un psicoanálisis como el que vos practicás y de algún modo ejercés? Bueno, voy a empezar por la 1 y después voy a la 2, si es que me acuerdo, o sea, si no me la recordás. Mira, yo creo que, no, yo no hubiese podido pensar lo que pienso, digo, por los vínculos entre la plaza y el diván, digamos. Si yo me hubiese quedado encerrado en lo que yo conocía del psicoanálisis, y yo creo que todavía estaría tratando de adaptarme a cierta normalidad con un costo de infelicidad bastante grande. Pero creo que si me hubiese quedado en el ámbito del psicoanálisis que yo conocía al menos, y en el cual yo me movía, digamos, no hubiese tenido salida. La salida, y esto me impacta porque es una historia que aparece muchas veces, esto es una historia singular pero colectiva, viene de los efectos que a mí me llegan de las luchas de las minorías sexuales. O sea, por eso el libro de Hippo Gay está dedicado, además a 3 personas que quiero mucho, al movimiento de liberación gay. Pues si no hubiese existido ese movimiento, ese libro no hubiese existido. O sea, hizo falta que yo conectara, no conecté directamente con el movimiento, porque no soy una persona que ejerce militancia directamente, pero sí con las repercusiones teóricas de ese movimiento para que yo pudiese, digamos, empezar a pensar distinto. Ahora, todas estas discursos que vos citaste y que en parte yo cité, que para mí ahí está la posibilidad de mantener vivo el psicoanálisis, digamos, hay en el psicoanálisis que yo llamo hegemónico justamente, y tomo, digamos, acá no voy a repetir todo lo que ya dije del libro de Basol, no quiere dialogar con ese, digamos, el psicoanálisis que yo más conozco por mi genealogía, por mi historia, digo, que es el ámbito lacaniano, yo creo que dialoga consigo mismo, o sea, es absolutamente endogámico, se cierra sobre sí mismo, y yo no sé si va a morir, porque las cosas subsisten sorprendentemente, pero para mí que se va convirtiendo en una especie de momia, o sea, de cosa que, digamos, medio viva, medio muerta. Y el psicoanálisis que yo practico, el tema es que yo no soy pésimo para, o sea, para la parte institucional. Entonces, el psicoanálisis que yo practico, no sé si tiene alguna repercusión, o tiene repercusión, en realidad sí tiene repercusiones, pero yo no las manejo mucho, o sea, suceden, no sé, digamos, no sé si te sabría responder. Bueno, por ejemplo, ahora se me ocurre esto como respuesta. No sé si es la que vos esperabas, pero es la que se me ocurre ahora. A mí me pasó algo que me alegra muchísimo, te diría, o sea, que es lo que más me alegra, una cosa que más me alegra de las que me pasaron en la vida directamente,
que es la cantidad, pero enorme, de repercusiones del libro que yo recibo todo el tiempo, que decir, casi todas las semanas recibo alguna, de gente que me dice, y esto yo lo pongo en el epílogo, pues esto ya pasaba, ¿no? Que aparece mucho que hay al leer el libro una sensación de alivio, o mucha gente me dice que tuvo este efecto de poder pensar. Y a mí eso me parece algo absolutamente fabuloso. O sea, y le diría, yo, digamos, hasta me importa más generar esa inquietud de poder pensar, aunque ese poder pensar termine diciendo no estoy de acuerdo con vos, o sea, pero me hiciste pensar, o sea, ahora en todo caso, ya sé que no estoy de acuerdo con vos, me parece más valioso que te creo porque, no sé, me enamoré de lo que estás diciendo, o sea, esa no es la posición que me interesa, francamente. Eh, También te diría esto, yo la verdad que no tengo una visión global del psicoanálisis, porque no sé, me la paso muchas horas en el consultorio y qué sé yo, no sé. Pero diría yo que en este momento, por las experiencias, te lo digo por experiencias mías, la IPA es muchísimo más abierta que el mundo lacaniano. O sea, la IPA es mucho más variada. O sea, hay en el ámbito de la IPA sectores súper cerrados, súper reaccionarios, pero hay también mucha más apertura. De hecho, la salida del closet de los analistas se dio en la IPA, de los analistas gays, y hasta donde yo sé, no se dio en el mundo lacaniano. Si se dio, yo no me enteré, pero digamos, pero en la IPA sí se dio. O sea, yo creo que la fascinación, que entiendo, porque realmente tiene algo, yo también, antes de fugarme en el lacanismo, había caído en esa fascinación, que produce el discurso de Lacan, yo creo que produce un gran encierro. O sea, el discurso de Lacan, y yo creo que hay algo ahí, alguna vez lo escribí, del deseo de Lacan que está presente, que es como que encierra mucho, digamos, como que entra en su propia lógica y abre poco al mundo, digamos. De hecho, digamos, esta posición que yo les decía, que yo les comentaba de Basols, de ya lo sabíamos todo, es un encierro. O sea, es una posición que te va a empobrecer, obviamente. Digamos, si todo ya está en lo que ya está dicho, bueno, no es muy diferente, como bien dijiste, Bruno, de una posición religiosa. Además, y de cierto tipo de religión, ¿no? Las religiones monoteístas del libro. O sea, ya está todo acá, bueno, ahora simplemente es cuestión de seguir haciendo seminarios. Escúchame, vos ves lo que es en muchas instituciones, los títulos de los seminarios, y hace 30 años eran los mismos. O sea, eso dice mucho. O sea, cuando ves que digamos que las relaciones de poder de la Facultad de Psicología de la UBA hacen que el programa, no sé hace cuánto no cambió, pero hace un montón que no cambia, como si el mundo no hubiese cambiado un montón en el medio, bueno, no me parece un buen síntoma. Eh, 30 años, mira, claro. Sabés que creo que la pregunta de Emi está muy buena porque me parece que diagnostica un problemón que para mí es el siguiente, ¿no? Que en principio uno podría decir, bueno, ¿qué aportó el psicoanálisis al ámbito de la política? Y yo diría, ¿no? ¿Qué aportó? Lo digo en pasado, ¿eh? Una práctica terapéutica y en algún punto una práctica de emancipación, liberadora, lo digo así, y conceptos, inconsciente, pulsión, ¿no? Por decir algo que se me ocurre ahora. Y cuando Emi se la pregunta, claro, claro, son cosas que se aportó el psicoanálisis a la filosofía, a la antropología, etcétera, pero me parece que tecleamos ahí porque dejamos de producir conceptos, dejamos de producir. Es como Bueno, si ya estuviesen es que hechos. producir conceptos ya es pararte en otro lugar, es pararte en decir, digamos, bueno, no está todo pensado, no está todo dicho, y además estamos en otro tiempo histórico. Y además estamos en otro tiempo histórico. O sea, acá yo recomendaría a todos los analistas, que seguramente la mayoría ya lo conocen, ¿no? Leer Pierre Menard, autor del Quijote, el texto de Borges. O sea, si digo lo mismo que hace 30 años, estoy diciendo otra cosa que atrasa. Estoy diciendo otra cosa que atrasa. Ahora me vino una idea respecto a lo que decías vos, Emi, que sí me parece que el psicoanálisis ha sido muy fructífero para algunos feminismos, para la teoría queer. O sea, el psicoanálisis no se enriqueció mucho de esos otros discursos, pero esos otros discursos sí se enriquecieron del psicoanálisis. En ese punto, digamos, ahí sí hay vitalidad. Se enriquecieron sin, digamos, caer en esta cosa del dogmatismo, ¿no? Como
tomando, bueno, como decías vos, Bruno, tomando conceptos, tomando ideas, porque realmente es una teoría fabulosa el psicoanálisis, ¿eh? Pero, digamos, pero el problema para mí no es ahí la teoría. Yo sigo leyendo a Freud y me vuela la cabeza. Y me resulta una fuente de inspiración, digamos, hay muchos analistas. O sea, Winnicott me vuela la cabeza. Pero me vuela la cabeza no quiere decir que la idea es seguir repitiendo eso, es hacer trabajar eso en este tiempo, con las preguntas de este tiempo y también interrogando esos textos con nuevas preguntas. Y sabiendo que ojalá sigamos escribiendo nuevos textos. Y ¿saben qué? Que se publiquen en Coloquio de Perros, por supuesto. Grande, Jorge, gracias. Ya, visto que esto va muy rápido, ya son las 8 menos 2. Debiéramos dejar que hable el resto de la gente, ¿no? Exacto, 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 sí. Es el momento entonces de abrir los micrófonos. No sé quién tiene ganas de hacer un comentario, una pregunta. Ahí, Martín. Hola, Martín. Hola Jorge, gracias, un gustazo estar acá. Eh, Mira, voy a tomar el tono o el hilo que ustedes están planteando y ese es el no saber, que me parece la mejor posición que podemos tomar, mm, para plantear dos cuestiones. Una, eh, de- primero el problema que vos situaste, que es qué dijo Lacan, que es un drama, a lo cual hay sobre todo la posición dogmática, que es la del lacanismo, que ellos saben lo que dijo, y es efectivamente lo que vos decís. Si vos lo criticás, es que te falta análisis. ¿Sí? Cuando vos tenés Tal una discusión cual. teórica con un lacaniano, te falta análisis, ¿no? O Eh, eh, lectura. o lectura es lo mismo, digamos, ¿no? En un punto que es una posición de saber, la posición de ambos, ¿no? Digo, es un drama, no me voy a meter ahí, yo creo que efectivamente Lacan está peor que Spinoza, porque a Spinoza no le, ni siquiera a Spinoza no le falsificaron sus textos originales, a Lacan sí. Digo, es peor el destino de Lacan que el del texto de Lacan, ¿no? Lo que dijo en el seminario, eso ni siquiera está, eso está perdido. Con lo cual digo, es un drama tremendo, pero en esta hermosa posición, por decirlo de algún modo, de pensamiento que ustedes están sosteniendo, les propongo lo siguiente. Primero, yo no sé, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de poder en psicoanálisis, y sobre todo en Lacan, ¿no? Cuando dice la dirección de la cura y los principios de su poder, por ejemplo, cuando Lacan ahí habla de poder, no sé si estamos hablando, si es el mismo poder de Foucault, ¿sí? Y con eso digamos, lo dejo abierto, ¿no? Habrá que ver qué quiere decir poder en psicoanálisis. Y después voy a una cuestión muy concreta, ¿sí? Que es esta que vos lo planteaste genial, me parece, que es si es lo mismo militar que analizar. O sea, la diferencia entre militar y analizar. Militar como militancia y análisis como analista, ¿no? Y está la cuestión ahí de la ideología. Y lo pensaba con un caso muy concreto, ¿sí? ¿Qué posición tenemos con un paciente que viene y nos dice, por ejemplo, lo digo a propósito, a los putos hay que matarlos a todos? ¿Sí? ¿Qué posición tenemos sobre ese discurso? O sea, ¿cómo analizamos un racista? O si tenemos que decir, o sea, cuando entra en conflicto, podemos decir así, nuestra ideología, ¿sí? O sea, lo planteo como un problema que se me parece, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, porque la lógica que estaba planteando, entonces uno tendría ahí que revertir la posición ideológica para poder analizar. Lo dejo planteado porque a mí se me armó la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando uno dice esto, a los negros hay que matarlos a todos, como analistas? ¿Sí? ¿Qué posición tomamos respecto de ahí? Digo, la diferencia entre la posición ideológica, ¿qué hacemos con la ideología? ¿Sí? Lo dejo como pregunta planteada, insisto, me parece que está buenísimo el campo que están abiertos, sobre todo por la contribución que tiene el lacanismo a la enorme despolitización, me parece, a la apolitización que estamos viviendo, digamos, el tremendo aporte que puede hacer el lacanismo justamente a lo peor de la condición política actual, que es la despolitización. Eso, gracias por todo, chicos. No, gracias a vos, Martín. Primero por estar y la pregunta. Yo lo que diría es, si el analizante que me dice a los putos hay que matarlos a todos, y lo sigo escuchando. O sea, ¿qué voy a hacer como analista? Quiero decir, no debieras pensar eso, está mal, es incorrecto. Digamos, no es yo no creo que ese sea mi lugar como analista. Yo sigo escuchando porque me parece que si algo de ese odio se va a correr, digamos, se va a ceder, no va a ser porque yo lo quiera adoctrinarlo o porque le indique cuál es el pensamiento correcto. Digamos, creo que lo que más chances da es avanzar en el análisis, porque seguramente hay algo de sí mismo que está queriendo expulsar, supongamos, no sé. Por eso, seguiría escuchando de qué se trata y seguiría el movimiento de ese analizante. No tengo no lo tengo que poner en vereda. Me parece que esa no es la posición analítica. Creo que Noemí quiere hacer una pregunta, ¿no? O un comentario. Hola, sí. ¿Me Hola, escuchan? Noemí.
Sí, Hola. escuchamos. Si se empieza a trabar, voy a tener que apagar la cámara. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Bueno, llevo muy poco tiempo pues estudiando y practicando el psicoanálisis, y creo que una de las preguntas pues que más me rondan tiene que ver con pues que muchas veces como analizantes o como analistas, quien acude a consulta en realidad no viene con una pregunta acerca digamos, de su identidad de género, ¿no? Y sin embargo, pareciera que alrededor de eso tiene que haber una problemática, ¿no? O sea, como si tuviera que confluir ahí algo de la pregunta, y sin embargo a mí me parece que es irrelevante. Es decir, si... Claro, pero pareciera, cuando vos decís pareciera que alrededor de eso tengan una problemática, ¿qué estás ubicando ahí? ¿Le pareciera a quién? ¿Al analizante o a los analistas o a quién? Me parece que, pero quizás más por la transmisión, o sea, como Sí, sí. teórica en clase, que tiene que ver con el analista. O sea, como si tuviera que haber una focalización en el problema de la sexualidad o la definición, cuando en realidad hay otras categorías que atraviesan y que son mucho más potentes. O sea, ¿por qué no preguntarse acerca, por ejemplo, de la posición como subordinados en relación a muchos statements sociales como el éxito o que ser o como ser? Es decir, me parece que muchas veces el problema de la identidad o del género, la sexualidad, está más bien atravesada por otras construcciones políticas y culturales que son mucho más relevantes. Es decir, ¿por qué en ciertos contextos una mujer gana menos que un hombre? ¿O por qué una persona transexual tiene menos acceso a posibilidades laborales en cualquier sitio, ¿no? Es decir, todos esos problemas muchas veces parece que se eluden, y que mucha de la teoría, o al menos, o no quiero decir que mucha, pero a mí me parecería que ese sería uno de los problemas fundamentales como a trabajar, pues a hacerse una pregunta sobre eso. ¿Cuáles son las categorías que detrás de qué pasaría con el psicoanálisis si lo relativo a la construcción de género y a la sexualidad pasara a un segundo plano, ¿no? O sea, Bueno, que lo que fuera planteás, un mirá, pilar más, ¿no? lo que planteás es muy interesante. Primero porque es como vos te traes de tu formación que lo que se te transmitió, y esto, digamos, porque es algo que suele ser denegado, si se lo planteas como más directamente a cierto psicoanálisis. Y es cierto que por una historia muy larga y compleja que no voy a desarrollar acá, pero que está en mi libro, el psicoanálisis está como, digamos, hay cierta manera de plantear las cosas en el psicoanálisis que como que volviera como un problema la elección sexual, digamos, y acá, digamos, podríamos totalmente enlazarlo al tema de la política del síntoma por donde arrancamos, ¿no? O por lo menos a lo que yo llamaría la política del síntoma. Porque aún, como bien decías vos, muchas veces esto no es problema para un analizante. Muchísimas veces. Pero cuando es problema para el analizante, y acá podemos hacer una aplicación práctica a la pregunta que surgió más al principio, ¿no? Cuando es problema para el analizante, digamos, yo creo que si uno puede pensar, digamos, cómo es la regulación de la sexualidad más allá de la familia, pero que generalmente la familia transmite, digamos, uno puede entender que cuando esa persona dice que su problema es su elección sexual o su identidad sexual, si uno sigue escuchando, digamos, eso es un problema en determinado contexto. Digamos, hay que leer, digamos, cuál es el otro, y acá otro en el sentido lacaniano, pero en un sentido que yo le doy que es un poco más amplio, cuál es el otro, digamos, con qué otro está dialogando ese sujeto para que la elección sexual o la identidad de género sean un problema. Pues, digamos, vos podés ahí comprar y tomarlo como que este es un problema del sujeto, o la posición que yo creo que tomaría, que es, el problema es en el contexto de ámbitos sumamente heteronormativos, donde eso se vuelve un problema.
Pero entonces ya no es lo mismo si nos posicionamos de un lado o del otro. Ahora, también respondiendo a tu pregunta, diría, yo creo que uno como analista no tiene que elegir qué es lo relevante. Uno tiene que escuchar a dónde le aprieta el zapato a ese sujeto que nos consulta en análisis, y hay que seguir por esa vía. Uno no decide qué es lo significativo para el analizante. Uno no tiene que decirle esto es más importante que aquello. Siempre seguir el hilo de por dónde va ese analizante. Bueno, nos queda poco tiempo, así que a ver, está Laura y está Franco. ¿Quién quiere dar? Laura. Hola, bueno, muchas gracias. Es un comentario breve igualmente. Yo me Genial. recibí hace muy poco, y uno de mis grandes temas de análisis es mi formación, porque vengo de la facultad, bueno, de psicología, y me pasa que siento UBA. que Sí, UBA. UBA. Y siento que la formación, intenté formarme en otros espacios, instituciones, y realmente me es muy difícil, porque generalmente no entiendo mucho, y siento que siempre hay que hacer comentarios muy elocuentes y muy confusos como para demostrar cierto saber. Entonces un poco mi pregunta y mi crítica es, como termina siendo algo muy individualista, digo, la formación. En vez de generar algo que sea más democratizante, digamos, para las personas, los analistas, termina siendo muy individualista porque los espacios de formación donde se puedan pensar, se pueda, lo que decías vos, refutar, debatir, polemizar sin, en ese sentido, desestimar la opinión del otro. De hecho, una vez hablaban de, bueno, se prohibió el lenguaje inclusivo, y dijeron, no hay que tomar posición por eso, y me acordaba de lo que vos decías, porque yo digo, ¿cómo que no hay que tomar posición si hay bibliografía que se va a prohibir de justamente personas que escriben el lenguaje inclusivo? Y eso impide la producción de otro tipo de textos. Entonces, nada, un poco no sé si es una pregunta, pero es un comentario de que a veces resulta muy difícil cuando salís del discurso académico formarse, porque termina siendo algo muy individual y muy elitista, digamos. Y nada, me alegro Claro, mucho de este espacio, porque para mí es un primer espacio donde puedo acercarme a algo distinto a lo que vengo conociendo. claro, es que te digo, incluso para mí esta es mi versión, yo no quiero imponer mi manera de pensar a todo el mundo, pero para mí eso se aleja de la formación de un analista. O sea, un analista no es alguien, como lo que a mí me interesa como analista, no es alguien que haga discursos elocuentes. Si le salen, buenísimo, pero no es el objetivo. El objetivo es poder pensar. El objetivo es poner, bueno, volvamos a lo que decía Tomás Martín, lo que decíamos con Bruno, volver a la potencia del no saber. O sea, el analista no es un sabio. El analista sabio fracasó como analista. El analista es un curioso. El analista en todo caso es más parecido a Edipo, pero no al Edipo que se acuesta con la madre. Es Edipo el que, como se dice, el descifrador de enigmas. Pero cuando uno descifra el enigma, no sabe, o sea, ve cómo se las arregla. Un analista está ahí tratando de ver cómo se las arregla y cómo, digamos, de alguna manera saca adelante ese análisis, pero, digamos, no, el análisis no es la aplicación de un saber. Si lo que hacemos es aplicar un saber, bueno, ahí sí estamos adoctrinando, aunque creamos aunque el saber sea analítico. Franco, ¿qué querías decir? ¿Qué tal, Jorge? Un poco lo Hola. contestaste hoy. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, escucho perfecto. Bien. No, un poco lo contestaste antes. Yo te quería preguntar un poco, digamos, cómo habías resuelto, en términos técnicos, digamos, esa tensión entre la teoría y la práctica. Bueno, vos lo dijiste, me parece, en el momento en que decías que, bueno, no hay que elegir, digamos, qué es lo importante, sino estar ahí disponible y estar verdaderamente analista escuchando, no digamos, orientarse por el criterio de la teoría. Te quería preguntar un poco un comentario a esto, o sea, retomando por ahí los términos de Diego en la conversación anterior, si las prácticas psicoanalíticas pueden funcionar como un procedimiento de estandarización o de singularización. Entiendo que tomando esta posición crítica frente a la teoría uno puede hacerlo, por lo menos orientarse hacia ese punto de ese polo de singularización. Entiendo, y en mi experiencia diaria en diferentes espacios lo vivo, eso tiene un costo en la socialidad, digamos, en el armado vincular, digamos, con los pares. Te quería preguntar, tal vez una pregunta más del orden de lo personal, pero bueno, Dale. a mí me aprieta el zapato, digamos. ¿Cómo resolviste en ese punto? ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con otros analistas? Vos desde esta posición, digamos, o intentando como leer en otros términos,
en otra clave tal vez, que siempre, digamos, asumir que hay una teoría que puede nombrar todo y que de lo que se trataría es de, digamos, leer desde el psicoanálisis todos los demás discursos, todos los fenómenos sociales, y el psicoanálisis como un discurso intocable, digamos. Sí, viste, el psicoanálisis que aparece muchas veces en la posición de ciertos analistas como el discurso que siempre tendría la última palabra, ¿no? Y que por lo tanto todos tienen que aprender de él, pero no tienen nada que aprender, sí. Mira, yo estoy haciendo una experiencia que me tiene muy fascinado, la que estoy aprendiendo muchísimo, que es de los grupos de supervisión, que no había hecho antes, la estoy haciendo hace un tiempo, y ahí, digamos, me parece que vamos logrando espacios donde, si bien yo coordino y creo que, digamos, hay una marca, digamos, de mi forma de entender el psicoanálisis, pero también porque la gente que quiso participar en los grupos, obviamente, también me habría escuchado y, digamos, y por algo me fue a buscar, pero que se da algo muy interesante, que es que esta cosa de que nadie monopoliza el saber, ni nadie monopoliza la interpretación, ¿no? Yo creo que algo mucho más interesante pasa ahí, cuando nadie quiere tener como la totalidad del saber. Digo, yo coordino ahí, pero muchas veces la interpretación más interesante viene de otro, y como se dice, y ahí hay algo ahí en como de ubicarse desde la verdad, pues, la verdad, digamos. Cuando uno escucha a un analizante, yo creo que todo el saber que tenemos, que me parece que está buenísimo, no digo no estudien, o sea, no estoy diciendo eso, porque además el estudio, no sé si es, pero puede ser una práctica de lectura, y estoy dando acá lectura un sentido fuerte a la palabra, y de lo que estamos haciendo, nosotros creo que hay muchas cosas que no sabemos, pero sí sabemos, por lo menos esperaría que sepamos leer, o que tengamos cierta práctica de lectura. Entonces yo creo que una metáfora que a veces se me ocurre es como, para mí todo lo que estudiamos es como, ¿vieron cuando los músicos hacen ejercicios técnicos, ¿no? Entonces hacen escala, todas esas cosas que agilizan los dedos, pero a la hora de hacer música, todo eso queda fuera. O sea, no queda fuera, está en tu cuerpo, pero no estás pensando en la técnica. Si querés hacer música, es el momento que te olvidás de la técnica. La técnica es lo que ya está, lo que incorporaste, te olvidás. O sea, de hecho, cuando uno está con un analizante, uno está solo. Siempre estás solo con el analizante. Pues ahora no está tu supervisor, no está en la casa. Y cuanto más te quieras agarrar de eso, creo que más pobre va a ser tu trabajo analítico. O sea, cuanto más te lances a la experiencia solo, sabiendo, digamos, como disfrutando de ese estado de soledad, también es un estado de libertad. Bueno, creo que ahí uno trabaja más, lo disfruta más y pasan cosas más interesantes. Pero hay que aceptar eso, ¿no? Que en la experiencia, por suerte, uno está solo, digamos. Grande, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Jorge, muchísimas gracias. Es una alegría para nosotros, para mí, pero me animo a hablar por los chicos, tenerte como interlocutor y como amigo. Te agradecemos mil por estar acá, bancándonos en este momento. Y bueno, la próxima nos vemos nos tomamos una birrita. Nos vemos una Por birrita. favor. Gracias Muchísimas gracias. Y espero que la editorial, estoy seguro, va a andar, pero de 10. Y no sé, me alegra mucho, mucho el proyecto editorial. Gracias, Jorge. Gracias, mil gracias. Gracias a todos, a todas. Nos vemos el próximo jueves con Alicia. Miren, Bueno, las gracias personitas que a todos estamos los que trayendo, ¿no? participaron. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, gente, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo a todos.